Hola, muy buenas a todas y a todos. Este es el cuarto episodio de Qué grande es el cómic. En esta ocasión vamos a adentrarnos en un universo tenebroso. La definición española de la palabra pesadilla la presenta como un ensueño angustioso y tenaz, entre otras acepciones. También como una preocupación grave y continua que siente alguien a causa de alguna adversidad. La palabra guarda también una interesante etimología. Proviene de la combinación de otras dos palabras, pesado y noche. En su origen, este término se refería a una opresión o carga pesada que se experimentaba durante el sueño. Las pesadillas no las podemos evitar, y quien más y quien menos ha sufrido alguno de estos tipos de sueños perturbadores, a menudo aterradores, que han intrigado siempre al ser humano, a los psicólogos, a los filósofos, los artistas o los científicos por igual. Si la pesadilla tuviera que adoptar la forma de un cómic, probablemente elegiría un tebeo de Santiago Sequeiros, que puede considerarse un autor adoptivo de España, aunque sea argentino de nacimiento. También se puede considerar el auténtico autor maldito de nuestro país. Hoy nos adentramos en las tinieblas. Hoy vamos a charlar tranquilamente sobre los tormentos y la oscura mitología de uno de los mejores y más complejos autores de las últimas décadas. Hoy nos atrevemos con Romeo Muerto, de Santiago Sequeiros. Arrancamos. Qué grande es el cómic. Vamos a adentrarnos directamente en la obra que nos ocupa. Hoy hablamos de Romeo Muerto, un tebeo editado el pasado 2021, realizado de principio a fin y como autor completo por Santiago Sequeiros. Es un ilustrador que nació en Argentina, pero que básicamente podría considerarse español, porque en España es donde ha vivido en diferentes ciudades, ha ido migrando la mayor parte de su vida. Estimamos que Sequeiros no necesita una gran presentación. Es un autor clásico bastante conocido del cómic underground español que lleva dibujando desde finales de la década de los 80 y que ha firmado obras como Ambigú, Nostromo Quebranto o Toapeirón, formando un universo muy particular ambientado en el universo de la mala pena. También es ilustrador de prensa y de otras publicaciones, siendo este su principal medio de vida. Creo que luego podemos hablar sobre el hecho de que Sequeiros no se dedique principalmente al cómic, ni sea su sustento de vida. Pero antes, pienso que lo primero que tenemos que hacer es dar una alerta en este podcast, es avisar sobre la obra que tenemos entre manos. Romeo Muerto no es un tebeo cualquiera, ni se puede leer de forma convencional o lineal, ni tiene una comprensión sencilla y ni es fácil de interpretar. Primero, porque este universo tiene un bagaje anterior, de las obras anteriores pretéritas del autor. Y segundo, porque estamos ante 64 páginas que van mucho más allá, porque desarman al lector tal y como se ha desarmado y desfondado por completo su autor. Para hablar de esta obra mastodóntica, yo creo que una obra histórica en el cómic español, una obra que se ha hecho esperar más de 20 años y que escapa totalmente al canon establecido,
tenemos aquí, un día más, se ha atrevido a venir con nosotros. Nuestro prescriptor de referencia, Alfonso Grueso. Bienvenido, amigo. Hola, muy buenas, gracias Alejandro, tío. Atención a la primera pregunta. ¿Cómo le presentas a una persona que no sepa nada de esto, Romeo muerto? Bueno, probablemente, bueno, probablemente no, seguro es la obra más compleja que hemos tratado aquí en este podcast. Yo primero quizá haría una mínima presentación sobre lo que significa Santiago Sequeiros antes de hacer un pequeño trazo de introducción sobre la obra. Y Santiago Sequeiros, ¿cómo decirlo? En el noveno arte español, para mí, o sea, para mi gusto, desde mi prisma, solo existen dos autores en activo a los que se pueden definir como abiertamente visceralistas, ¿vale? Hay gente que se abre en canal. Por un lado, Santiago Sequeiros y por otro lado, Irra, ¿vale? Irra es el autor de Palos de Ciego, de No te serviré y Amor de hombre. Estos dos autores siempre nos han hablado desde las tripas, o sea, exponiéndose, pero sí es cierto que sus enfoques son diferentes. En el caso de Sequeiros, Sequeiros, que nunca ha tenido pudor en hablar en las entrevistas, de desnudarse, básicamente también se desnuda en sus obras y de alguna manera se hace uno con La Mala Pena, que es una ciudad imaginaria en la que se desarrollan la mayoría de sus obras, que es digamos, una ciudad que está salpicada un poco por todos sus rasgos, vivencias personales, trufadas de alcoholismo, vacío, depresión y turbiedad, sobre todo preparando el podcast y profundizando en la obra. Sí es cierto que hay un bagaje turbio, hay algo oscuro, empiezas a rascar, a profundizar, que la verdad es que agradezco mucho que hayamos emprendido este programa porque ha servido para, de alguna manera, engrandecer una obra que ya había causado bastante impacto en nosotros. Y luego esa turbiedad siempre se da en esa ciudad, en esa gran ciudad del pecado, siempre bajo una capa festiva, pero sobre todo de un punto de vista carnal. Santiago Sequeros, que afronta, profundamente humanista como Irra, pero afronta, si por ejemplo Irra tiene una mirada más desafiante y siempre nos enfrenta a nosotros mismos, nos golpea, nos proporciona reflejos de nosotros mismos. Digamos, el humanismo de Santiago Sequeiro es de mirarse a sí mismo desde un prisma profundamente personal, pero la mirada es hacia adentro. En ese caso, tiene al espectador, el espectador, no, en este caso el lector, en un segundo o tercer plano, se olvida de él. Por eso suelen ser un reto sus obras. Hay quien decía que el verdadero respeto al lector reside en el desprecio absoluto de sus expectativas, y aquí Santiago Sequeiros lo lleva hasta el límite. Y Romeo Muerto no es más que una obra continuista dentro desde el punto de vista autoral, ¿vale? De Santiago Sequeiro. Porque digamos que La Mala Pena ha transitado en sus obras más destacadas y bueno, aunque esta obra se llama Romeo Muerto, Romeo da nombre al relato, pero en realidad estamos ante un personaje más de una historia que es absolutamente coral, y que gira alrededor de los temas que han obsesionado siempre a Santiago Sequeiro, que es la soledad, la insatisfacción, la culpa, no sé, el engaño, la depresión, la muerte y el vacío existencial. O sea, eso pone en relieve el tipo de obra al que nos enfrentamos, y todos esos temas se hacen carne en todos esos personajes que transitan en la historia, que son muchísimos, y que no son más que la extensión de la mirada de Sequeiro sobre sus congéneres y sobre sí mismo. Bueno, muchas gracias, Alfonso. Has dicho ya dos o tres cosas que me he tenido que morder la lengua. Tenemos también con nosotros a Javier López Menacho. Bienvenido, Javi. ¿Qué me puedes contar de de Romeo Muerto y cómo lo has vivido tú en tus primeras lecturas? Buenas. Eh, pues básicamente yo haría un aviso al lector o a la lectora, y es básicamente que esta, según Sequeiro, será la primera de un arco de 4 números, ¿vale?
que conectan un poco toda su obra a través de la filosofía de Nietzsche. Entonces creo que es una obra de cierta complejidad, de muchísima extrañeza, sensación de extrañeza, y hay que estar advertido ante lo que nos enfrentamos. En mi caso, por ejemplo, que venía de una forma muy virginal a la obra, me pasó exactamente lo mismo con Basura, que llegué sin referencias previas. Es cierto que Sequeiros estaba ahí, pues estaba desde, no sé, desde los años 90 o los 80, recuerdo yo la obra de Sequeiros, y que me recordaba un poco pues a Javier Olivares, su obra y tal, pero no había profundizado nada en este universo tan amplio, tan complejo que ha ido tejiendo durante los años. Y entonces la primera sensación es como la de un extraterrestre que llega a la Tierra, ¿vale? Yo he tenido que situarme, ver dónde estoy en esta especie de Gotham pasadísima de vuelta e hipersexual en la que nos introduce Sequeiro. Y al principio he tenido pues una sensación de incomprensión e incluso un poco de rechazo, ¿vale? Mi primera sensación fue esa. A medida que lo relees, que te vas fijando en los detalles y que vas buscando incluso información para intentar saber dónde está, pues va generando una sensación de fascinación y finalmente como de extraña adicción a estos personajes tan perdidos, con tanto dolor dentro, con esos flujos de conciencia en los que vas viendo cómo se deshacen delante tuya. Y al final, cuando ya lo has leído varias veces, pues vas a documentarte, vas a ver qué es lo que tú has pillado y qué han pillado el resto de la blogosfera, y se pone una especie de puesta en común de sabiduría colectiva que hace que finalmente el Romeo muerto parta desde lo individual, desde este dolor absoluto que tiene Sequeiro a cuenta del alcoholismo, y finalmente se convierte casi como una especie de exorcismo colectivo. Así he vivido yo Romeo muerto, y tal como decía Alfonso, es una experiencia fascinante de la que no se sale de la misma manera de la que se entra. Pues muchas gracias, Javi, por tu comentario. Mucha tela que cortar en el programa de hoy. Estamos ante una obra diferente, en la que el autor y la obra se fusionan, como pocas veces se han visto, en un ejercicio de profunda honestidad, desnudez sentimental y visceralidad. Nos adentramos en un universo eh, no amable, sino todo lo contrario. Sequeiro nos invita a ser voyeurs en su purgatorio particular. Para conocer más esta obra, vamos a dar los datos técnicos para después pasar a una tertulia mucho más abierta en la que profundizaremos sobre Romeo muerto. Romeo muerto, Random House. Autor, Santiago Sequeiros. Número de páginas, 64. Editorial, Reservoir Books. Encuadernación, tapa dura. Año de edición, 2021. Alto, 38,1 centímetros. Ancho, 28,2 centímetros. Grueso, 1,4 centímetros. Peso, 1165 gramos. Sinopsis. Preludia la orquesta. La batuta del dios muerto silencia el patio. Da comienzo la semana de pasión en la ciudad expresionista, decadente, libidinosa y mórbida de la mala pena. Los tejados antiguos muerden la losa del cielo negro. Las cofradías se arrastran por las calles bajo la lluvia de orujo que parpadea. Los críos juegan en el cementerio, el único lugar que permiten los adultos. Y en el osario de las lápidas se da sepultura a la mamá grande, antigua gobernanta, dulcísima madrastra de esta ciudad consagrada a la transgresión y al desamparo. Como un lector que mira desde las viñetas un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir,
Así mira aquella masa de edificios prohibidos quien podría ser protagonista de esta extraña historia. Lo hace desde la ventana del hotel desvencijado que custodia, un hotel repleto de escombros e infinitos pasillos, recorrido por espectros que relamen su sombra y su sufrimiento. Hablamos de Romeo, conserje alcoholizado. Tras más de 20 años de elaboración, llega la obra maestra de Sequeiros, un álbum gráfico espectacular y gigantesco, lleno de sueños muertos que se pudren en sus propios sueños con el cuidado de un orfebre de mente y acabados de lujo. Pues 20 años tuvieron que pasar. 20 años, 2 décadas, más de 2 décadas, en la que Santiago Sequeiros ha ido puliendo poquito a poco, sin prisa, sin pausa, y al final pues ha quedado la obra que hemos podido leer, Romeo Muerto, que nos vino en 2021. ¿Qué pasó en el año 2021? Pues la pandemia del COVID-19 continuaba teniendo un impacto significativo en todo el mundo, con la propagación del virus y el desarrollo y el despliegue de las vacunas. A pesar de estos desafíos de la pandemia, se celebraron los Juegos Olímpicos de Tokio, entre muchas medidas de seguridad. El evento reunió atletas de todo el mundo en una celebración del deporte y la cultura, aunque con muchas restricciones. En enero de 2021, Joe Biden asume la presidencia de los Estados Unidos tras ganar las elecciones de noviembre del 2020. En el 2021 también se presencia avances significativos en el campo de la inteligencia artificial, desde aplicaciones en la salud y la tecnología hasta debates éticos y preocupaciones que siguen impactando en nuestra sociedad. Se produce también en 2021 un incendio en la Catedral de Notre Dame, uno de los iconos culturales más emblemáticos de Francia. Los talibanes retoman el control de Afganistán tras la retirada de las tropas internacionales lideradas por Estados Unidos, y muere el emblemático dibujante de cómics Richard Corben, conocido por su característico y expresivo estilo y su trabajo en tebeos como Heavy Metal, La Cosa de Pantano o Hellblazer. Eso fue lo que pasó y sucedió en 2021 a rasgos generales, pero en el universo del cómic ocurre que Santiago Sequeiros, después de un montón de tiempo, nos trae Romeo Muerto. Y es una obra que la hemos traído a este programa precisamente por el reto que supone analizarla. Es una historia que en 64 páginas te describe un universo de la mala pena muy particular, muy, muy, muy personal del propio autor y que muchas veces es ininteligible. Muchas veces no sabe qué te está contando Santiago Sequeiros. Entonces, mi primera pregunta a los contertulios va a ser muy simple. ¿Qué nos está contando Santiago Sequeiros? ¿De qué trata la historia de Romeo Muerto? ¿Y cuáles son las alegorías o simbolismos que nos presenta? Voy a dar el paso a Alfonso. Alfonso, Vale, ahí te vamos dejo poca allá. cosa, ahí te dejo poca cosa. Me la has dejado votando. Bueno, estamos ante una obra muy compleja, también de desgranar, incluso de resumir. Digo, yo muchas veces pienso en la editorial, a la hora de vender la obra, digo, qué diablos, vaya trabajo. A ver, Santiago Sequeiros, digamos, que desarrolla estas historias en esta suerte de ciudad del pecado, Sin City, que por cierto, que él es admirador de Frank Miller de toda la vida. Yo creo que las historias entrecruzadas, porque se desarrollan con multitud de personajes, muchos más de los que recordaba. En el fondo, todo lo que le pasa a las tramas o subtramas son un poco tiene un poco alma de MacGuffin, es decir, es una distracción sobre el tema principal que, digamos, que vertebra la obra. O sea,
sí es cierto que parte de la celebración, hay una celebración de unos funerales de la gobernanta de esta ciudad, de la Malapena, que se llama la Mama Grande, que es un pilar fundamental para la comunidad. Y bajo esta desgracia empiezan a desfilar personajes que ya habían salido en obras anteriores, que ya hablaremos del tema de la importancia del contexto de esas otras obras, pero bueno, vamos a centrarnos un poco en lo que es la obra en sí de Romeo Muerto. Entonces, bueno, empiezan a aparecer Ambigu, que es, bueno, es una especie de un trasunto de héroe enmascarado con vagina, que es colaborador activo de la brigada policial, consumido por una convivencia a tres bandas con su madre y, a ver los nombres, si me acuerdo todo, tengo algunos apuntados, Simónide, creo que su esposa, perdón. Y Ambigu tiene además un lazo muy estrecho con el inspector Jonas Hope, que cuando los ves a los dos juntos, pues no puedes evitar pensar en Batman En Batman, está claro. sí, y el comisario Gordon. O sea que hay un par de viñetas al principio en la presentación que son muy similares, pero es una visión totalmente retorcida. En este caso, este inspector Jonas Hope está atormentado por el espectro de Leonora, su mujer, que aparece en dos momentos fugaces. Es asiduo a los burdeles que gobierna Circe, que era un poco como la antítesis de la Mama Grande, que es una especie de reina de los prostíbulos. Es que es brutal, es que es muy retorcido todo. Es que está alojada en una cabina de Peep Show, vive en una cabina de Peep Show y desde ahí tiene mucho poder. Luego Romeo, no olvidemos a Romeo, que da nombre a esta gran obra, que vive solo en un hotel, es alcohólico y parece muerto en vida, le falta un brazo, está enganchado en una tragaperra sexual, se acuesta con la regenta de unos ultramarinos, o sea, que engaña a su marido, se llama Fanny Pelopaja. Bueno, empiezan a enlazar, o sea, podríamos estar hablando de los personajes durante mucho tiempo, porque si haces un recuento que no puedes evitar de alguna manera, cuando ves cómo se expresan todos estos personajes, lo que tienen, lo primero que piensas y dices, ¿qué debe sentirse estando en la cabeza de Sequeiro? O sea, hay algo muy turbio ahí. A ver, lo que se intuye al leer la obra de Sequeiro, esta en concreto, y las anteriores, que son fascinantes en lo formal y de gran hondura filosófica y vital en los temas que transita, se confirma a todos los niveles cuando le escuchas hablar en las entrevistas. O sea, yo, claro, en esta etapa de preparación, pues hemos escuchado mucho material del autor. Y luego hay un momento en el que ya no puedes disociar si habla de su obra o de su propia vida. Entonces, quizá el gran tema de la obra de Sequeiros, incluida esta obra, es el mismo. Es decir, Sequeiro, a ver, lo hemos dicho, es un autor profundamente humanista que yo creo, o al menos lo percibo así, que vuelca sus pulsiones y obsesiones muchas veces de una manera irracional sobre la mala pena, esta ciudad. Entonces habla de la soledad palpable, porque claro, luego él es muy transparente en las entrevistas y no tiene ningún problema hablar de esto. Habla del alcoholismo, o sea, la mala pena, por ejemplo, llueve orujo, es brutal. O sea, ese reflejo de sí mismo y de su obsesión y quizá de sus propias maldiciones. Y también toca la negación de la vida, o sea, que el suicidio como idea recurrente, la culpa, ese choque entre, digamos, esa dicotomía entre lo sensual y luego la pulsión de muerte. O sea, tiene una gravedad. Pero Tiene Alfonso, un peso. si lo tuvieras que resumir a alguien de fuera de forma muy sencilla, pues podríamos hablar de que la obra en sí es un noir, ¿no? Sí, digamos que toma las formas del negro, del género negro, pero y básicamente es Se todo. siguen unos asesinatos. Claro, trata varios temas porque también toca temas como la pedofilia, la pederastia, desaparición de niños. O sea, digamos que la ciudad es simplemente lo que él intenta reflejar. Él vuelca en parte su propia personalidad en lo que es la ciudad, pero también en cierto modo lo que hace es desnudarnos un poco de las caretas. Es decir, es como habla de las pulsiones humanas, solo que en esta ciudad están todas en la superficie.
sea, toda digamos, ese derroche de sexualidad, de violencia, de alguna manera en este universo se asume de una manera, o sea, es más transparente que este juego de mascarada, o sea, él pone el foco en sí mismo y así ayuda a desnudarnos un poco a todos, porque a él le gusta, parece, mirándose a sí mismo, dinamitar el autoengaño que construimos alrededor nuestra como de autodefensa. O sea, él decía algo así como la gente, con tal de no sentir el verdadero vacío, es capaz de cualquier cosa. Es decir, que ese negarnos a nosotros mismos. Y claro, él vive sumido en la transparencia de sí mismo, de sus propias limitaciones, de su propio martirio. Y ha lidiado con él con la bebida y tal, pero de alguna manera es como si él se conociera mejor. Entonces, digamos que de alguna manera hay más verdad en la mala pena sobre nosotros mismos que en la mascarada del día a día. Eh, a grandes rasgos se podría decir que es muy difícil de resumirlo sin todos esos matices, pero todo este speech podría encorsetar un poco el leitmotiv de la obra de Santiago Sequeiros. Es que sería muy divertido si fuera un editor presentar la obra como algo totalmente formal, convencional, podríamos decirlo, como un noir, una historia de asesinato y de investigación normal, y después que se encuentren Que se encuentren a la mala pena, porque la mala pena es la que le podría entrar al lector. Bueno, Javi, ¿dónde te ubicas tú dentro de toda digamos, la dimensión a la que te invita a llegar Sequeiro? Bueno, yo, si tuviera que resumirlo, como dijiste, para mí esto es una novela negra en la que Sequeiro utiliza una amalgama de personajes de los más variopintos para expresar toda la culpa y el dolor que siente por su enfermedad del alcoholismo y por el anhelo de de superarlo y de entender y de entenderse. Es decir, yo creo que simplemente este es un noir donde hay marionetas que nos dan diferentes estados de ánimo. Y así compones tú un poco cuál es el infierno vital en el que ha vivido y probablemente vive todavía en cierta manera Sequeiro, esta enfermedad tan brutal que es el alcoholismo. Para mí, así resumiría yo lo que es esto. ¿Y dónde me ubico yo? Pues yo me ubico en la sensación de un espectador que se va fascinando cada vez más con esta especie de Big Bang que es este mundo, ¿no? En el que vas descubriendo pues gente muy turbia, con grandes anhelos, con, como envueltas en diferentes espirales de las que no saben salir, no saben eh, encauzar sus vidas y cada una pues te da un secreto un poco de este alma desolada y destrozada, que es el narrador que está por encima, que está jugando con, con sus marionetas y en su infierno particular. Decía Sequeiro, mis tebeos exigen la implicación del lector. Yo intento entender mis propios tebeos cuando escribo. Comprendo que haya gente que se sienta perdida ante ellos. En mis tebeos no sé muy bien qué estoy haciendo. Cosas que se me ocurren. Yo intento darle una cohesión, encontrar algo mientras escribo, pero a la vez busco una ficción utilizando máscaras y capas. Y es verdad que en Romeo Muerto la propia obra tiene máscaras y capas porque él las ha dibujado en formato gigante y ha ido corrigiendo la obra una y otra vez sobre sí misma. Por eso no sé si tenéis la sensación de que el cómic pesa, porque el cómic pesa, porque pesa más de 1 kilo, pero que además hay como cierta profundidad en todo su dibujo y todo lo que expresa. Sí, en lo que es la parte, digamos, más estilística, sí es cierto que él sigue siendo un dibujante tradicional, él dibuja sobre papel, de hecho, el tema de los escaneos
es un problema, es un quebradero de cabeza para él y para los propios editores. Digamos que esta obra ha tenido un largo recorrido hasta llegar aquí, ha pasado por varias editoriales. Creo que Javi sabe bastante de este tema e incluso de alguna de ellas ha salido regular. Entonces, sí da la sensación de que es una obra que viene de mucho tiempo, sí, esa pesadez, la mancha, esa que le define. Que es curioso porque Santiago Sequeiro siempre ha puesto mucho énfasis en sus limitaciones como dibujante, ¿sabes? Es decir, siempre ha sido muy consciente de sus defectos y sobre todo aquello que no podía dibujar. O sea, él era perfectamente consciente de este tipo a lo mejor tipo cierto canon del dibujo que él no alcanzaba. Lo que pasa es que con tenacidad, maestría y mucha inteligencia ha conseguido hacerse fuerte desde sus propias limitaciones, reformulando su estilo, potenciando sus fortalezas, hasta conseguir construir lo que También, sería una identidad artística muy diferencial, o sea, a ver, no sé cómo decir, de una potencia y sugerencia único, muy identificable y de un alcance, de una calidad que está al alcance de pocos. O sea, Irra, el autor de Palos de Ciego, decía de él que es el Picasso del cómic español. Y todas esas características le emparentan con otros autores que son absolutas leyendas, pero que también han llegado a hablar de sí mismos como gente limitada, que parece mentira como autores limitados desde el punto de vista artístico, que parece mentira que lo diga o sea, porque son leyendas, pero bueno, la raíz es muy parecida. yo también No son, te digo una cosa, Alfonso. Yo estaba viendo los primeros cómics de Sequeiros que ya están ambientados en la mala pena, y de los primeros a Romeo Muerto, o sea, la evolución es impresionante. O sea, es que no, es que hombre, claro, lo de ahora es el no va más. O sea, al principio claro, sí se ve que hay madera de autor, pero ahora es un derroche artístico impresionante. le ha dedicado mucho más tiempo, o sea, sus primeras obras datan de los 90. De hecho yo creo que la primera aparición de La Mala Pena fue a finales de los 80 en una revista de aquí que se hacía en Sevilla, o sea, que era muy precaria la época. Sigue siendo precario, digamos que sigue siendo precario ahora el medio, pero de alguna manera los 90 es que ni las editoriales tenían cierto pozo. Entonces, creo que era una revista publicada por el Instituto Municipal de la Juventud, el Ayuntamiento, una cosa así. Y ahí es la primera aparición, y es cierto que es mucho más, el estilo no estaba tan depurado, claro. Él al final, el cómic dentro de su vida, él no se dedica profesionalmente, entre comillas. Él vive de la ilustración en medios, en periódicos y tal. Entonces el cómic ya para él es como una necesidad también, pero claro, es una dedicación diferente. Entonces se ve que en Romeo Muerto le ha dedicado muchísimo tiempo. La elaboración te salpica de alguna manera, es lo que tú dices, que pesa, se nota que ya ha llegado a una perfección de su propio estilo. Y lo que decía antes, o sea, que le emparenta a autores que se consideraban a sí mismos como limitados, pero que se hicieron fuertes gracias a la inteligencia, trabajo, rollo como Frank Miller o Mignola, que eran gente que no llegaba a un cierto canon, pero se consiguieron hacer un bastión dentro de sus limitaciones. Y Santiago Sequeiros es un ejemplo clarísimo de esto, pero claro, es una desgracia que tenga estas apariciones tan puntuales dentro del medio. Sí, Después hablaremos de... he apuntado qué cosas me recordaba este cómic y he apuntado, así a vuela pluma. Me recuerda al Guernica, mogollón, a Sin City. También en el ambiente turbio y tal me recuerda a la obra de Nazario. Y en lo que es la profundidad existencial, me parece una especie de Comala. Entonces creo que aquí hay muchas cosas, también a nivel gráfico. Yo diría que es un muestrario también pues de barroquismo, de expresionismo, de surrealismo, de cubismo. Quiero decir que hay un gran despliegue, que a lo mejor parece que el autor pues tiene solo una forma de expresarse, pero que va, aquí hay un montón de matices y un montón de fórmulas para llegar
a impactar, que es verdaderamente lo que es esta obra, una obra muy, muy impactante. Pues Hay una cosa, perdonad, que sí. hay una cosa que antes dijiste, Javi, que a mí me interesa especialmente y es, hablas que también en parte el autor aprende sobre sí mismo, algo así, hacías alusión al aprendizaje, creo, de propio Sequeiros, sobre su... Y además él creo que lo dice en las entrevistas, que muchas veces leyendo sus obras o esa manera de construirse en las temáticas de sus obras, aprende sobre sí mismo. Y hay una cosa súper inquietante y además que es muy oscura si tú empiezas es que el tono, o sea, al final ahí, tiene cierta sordidez, cierta turbiedad, porque digamos que enca las raíces en sentimientos humanos muy profundos y de una persona que ha sufrido la soledad, que ha dejado, o sea, ha estado sumido en el alcoholismo, incluso ha llegado a tocar fondo, él decía, ha llegado a estar viviendo varios días en la calle sin perspectiva. Y muchas veces hace ilusión que su obra va hacia un camino, hacia un sitio que le da miedo en el sentido que como que va a desvelar cosas de sí mismo a las que a lo mejor está negándose a entrar o que hay cierto rechazo. Y es curioso porque, claro, le da una dimensión al cómic como medio, es decir, para aquellos que nosotros pensamos que puede ser un medio elevado también, puede ser ligero, puede ser muchas cosas, pero también puede ser un medio importante intelectualmente hablando, es increíble. Por eso hacía mención también a Irra, porque Irra muchas veces también habla de cómo se redescubre cuando revisita alguna de sus obras y ve intención en algo que aparentemente, o sea, ve sobre todo un pozo en algo que aparentemente él no veía. Es decir, y al final está reflejando ciertos rasgos de su personalidad, de su visión sobre las cosas y sobre todo sobre el ser humano. Entonces, en este caso, claro, es una obra que le ayuda a redescubrirse, lo convierte, claro, le da una hondura y una dimensión a sus cómics que abruman, sobre todo por el contenido, que es bastante duro, ¿no? También os digo una cosa que Santiago Sequeiros viene un poco de vuelta. Es un dibujante o un autor, ¿vale? Que no vive del cómic, no está obsesionado en vivir del cómic porque él tiene su trabajo como ilustrador, ¿vale? Eso se quita ese peso de encima de la industria, de estar encima tuya para publicar. Ese peso no lo tiene. Después es un tipo que se ha ido a vivir a un pueblecito de Almería, al mar, que esto es lo típico que me han dicho a mí casi todos mis amigos artistas, amigos y amigas artistas, de pues me voy a ir una temporada al mar tranquilamente a crear. Bueno, pues este hombre lo ha hecho, se ha ido a un pueblecito de pocos miles de habitantes y desde allí es donde opera porque desde allí es un sitio barato y tranquilo. Y aparte, eh, Sequeiros no tiene ninguna unión fuerte, quiero decir, de dependencia con la industria, sino que es un tipo que si ha tenido que esperar 2 o 3 años porque ninguna editorial le daba lo que él quería para publicar El Romeo Muerto, pues lo ha esperado, ¿vale? Es decir, el factor tiempo, y se ha demostrado que son 20 años de espera, a Sequeiros también se la repampinfla. Entonces, tenemos a un autor totalmente volcado en la obra, con una obra de una magnitud tremenda que yo creo que no se ha hecho en España en las últimas décadas, y la industria no, a este autor que es tan enorme no le da un hueco para que pueda dedicarse al 100% a los cómics. ¿Cómo viví usted de eso? Javi, ¿quieres comentar? Bueno, es que el tema de vivir de la obra, esto es la historia de la literatura, del dibujo,
Es decir, no todos los autores y autoras consiguen vivir de ello y sacan obras. Es decir, yo creo que hay una cosa que es la industria que funciona de una forma u otra y luego los autores y autoras pues van sacando obras, independientemente de que económicamente se puedan dedicar a ello. Entonces, un autor de la categoría de Sequeiro, pero tan underground, que hacen una obra tan compleja en una industria pues que todos conocemos muy bien cómo funcionan sus marionetas, pues lo más normal es que no lo consiga. Lo más normal es que no lo consiga. Otra cosa es que tuviera un golpe de suerte y se haga una especie de autor maldito a nivel internacional y eso le permitiera pues vivir de ello. Pero en la industria española, con la poca robustez que tiene, y yéndote desde a un pueblo en el que no tienes la capacidad, digamos, de hacer esa palabra tan odiosa, de hacer networking con el mundo editorial y tal, pues lo más normal es que Sequeiro estuviera condenado, pues, digamos, económicamente a vivir de otras cosas y quizás lo que dices tú, ¿vale? Que eso es lo que ha conseguido que pueda ser libre de tiempo, de espacio, de referencia. Yo pensaba que fíjate si es libre que, y su obra está tan en el extrarradio que en este cómic hay una masturbación con un crucifijo y nadie ha levantado la voz porque su obra está tan en el extrarradio, es tan diferente que no la van a leer, digamos, los mayores ni la va a leer el gran público. Por tanto, puede hacer incluso eso y no pasa nada. Y eso para el lector es un gozo. En realidad, a ver, muchas veces piensas que, claro, él está totalmente en el margen. O sea, además, él asume su malditismo porque realmente asume que siempre ha estado en los márgenes. Fíjate qué dureza es él siendo una pasión por un medio en el que ya con 20 años sabía, o sea, él tenía asumido que no se iba a poder dedicar profesionalmente a él. Él lo dice mucho. Me acuerdo yo que a principios no sé, de los 2000 creo, él hablaba en una entrevista, creo que concedía en El País, que decía que era muy crudo, claro, en los 90, a lo largo de los 90, había muchísimos historietistas que dejaban de hacer cómic a los 25 años, y asumiendo que como cualquier lenguaje, el cómic, a ver, es un arte que necesita mucho tiempo para que una obra madure. O sea, las grandes obras que puede ofrecer un artista, un autor, pues se darían durante un desarrollo de muchos años, pues a partir quizá de los 40 años. Entonces, él siempre ha desarrollado su obra, digamos, en paralelo, pero casi como un hobby, que es lo que le ha permitido un poco las circunstancias. ¿Eso que le hace? De sentirse al margen, ese malditismo, pues le hace libre, absolutamente. Claro, y ese prestigio que atesora, de alguna manera le ha beneficiado, entre comillas, en este caso, para que Reservoir Books le publique, y no solo le publique, sino le publique también, porque es una obra publicada de gran formato, que era justo lo que necesitaba para que digo, tal y como estaba concebida por el autor. O sea, una obra a todos los niveles y sobre todo que fuera fiel al original, digamos, de gran impacto y tamaño. Pero sí es cierto que es una desgracia. O sea, por un lado, asumes que está bien que podamos disfrutar después de tantos años de una nueva obra de Santiago Sequeiro, pero da la sensación de que no ha habido pozo, también da la sensación de que va a ser muy difícil o va a tardar mucho que tenga continuidad. Luego una cosa que sería muy importante es para añadir algo de contexto digamos, a su obra, tanto esta en general, es que se recuperaran obras antiguas, porque estamos hablando sobre todo las obras antiguas que se desarrollan en La Mala Pena, como Ambigú o Nostromo Quebranto,
en fin, que se publicaron a lo largo de los 90. Y toda esa obra que ahora mismo esté inencontrable, es fatídico, es una pena porque estamos hablando que aquí en España se publica cantidades ingentes de material basura. Los propios libreros se quejan de que las editoriales no trabajan sobre la calidad, sino sobre la cantidad, y que nadie haya tenido las narices, que yo entiendo que también trabajar con sequeiros y esas peculiaridades que tienen con el escaneo no es fácil, pero estamos hablando de una obra magna parida aquí en España, que está, bueno, no te diría que Romeo Muerto ha pasado sin pena ni gloria, pero tampoco creo que ha sido un superventa. Normalmente también el medio se habla de él porque es ya una firma consagrada, aunque sea desde los márgenes. Bueno, se habla y tal, pero luego queda un poco en el olvido. Sí, y Entonces, hay cierta aura sobre de él se habla mucho como autor maldito, que él muchas veces se ríe bueno, se lo toma con cierta burla y también con cierta naturalidad el tema del autor maldito, pero Sequeiros es claramente un nombre. Por cierto, que antes has hablado de la repercusión. Romeo Muerto ha vendido en torno a las 2000 copias. Quería dar este dato para que haya cierta transparencia, que no se suele hablar de cifras, y Sequeiros sí la ha dado en alguna entrevista. Perdona por claro, cortarte. no, no, está genial, porque él también tiene esa transparencia, sentirse fuera incluso del propio medio, le libera, incluso a la hora de hablar del propio medio, que él es bastante duro, no duro, él en realidad es realista. Lo que pasa, afortunadamente no tiene este corporativismo que suelen tener otros autores por miedo digamos, a salir de según qué circuitos, pero sí, sí, lo que refleja es esas 2000 copias. Nada, es un bagaje que habla un poco de cómo está nuestra mal llamada industria del cómic en España. Y ahora nos vamos a centrar en cuáles han sido nuestras secuencias o páginas preferidas de la obra de Romeo Muerto. Eh, Vamos a empezar por Javi, eh, a ver qué nos puedes decir. ¿Cuáles han sido esas páginas que te han dejado totalmente fascinado? Bueno, para mí, sin ningún tipo de duda, es una especie de traveling en el que se presenta Romeo, ¿vale? Si os fijáis en esas páginas, tú lo puedes leer casi como si fuera un sudoku, de un lado, de otro, para arriba y para abajo, y vas viendo que está hecho trizas absolutamente a nivel personal y sentimental, este Romeo. Y creo que juega la confusión muy bien narrativamente ahí Sequeiro, y al final acaba mancillando un lugar icónico que es la cama de Playboy. La cama de Playboy con ese Romeo, con ese brazo que le falta y totalmente hecho polvo encima de la cama con forma de corazón. Ese es sin ningún tipo de duda mi secuencia favorita. Bueno, a mí la escena que ha destacado Javi me flipa, me encanta, bastante impactante y como introducción es cojonuda. A mí me gusta mucho, más que gustarme, me impactó de sobremanera porque es bastante dura y también te sirve un poco para pensar un poco en la visión de Sequeiros también de la condición humana. Es una escena de Rigoberto Bocanegra, que es el párroco de la Cueva de San Antonio. Creo que es una mezcla entre iglesia y gasolinera, bueno, que está en las afueras de la ciudad. Y es una escena en la que está persiguiendo a una niña y es muy breve, además pega un salto entre personajes, es tremenda para el lector. Y es una splash page en la que se ve la niña con un hula hoop en medio lo que es un callejón, y la sombra gigantesca de Rigoberto Bocanegra que se cierne sobre ella. Es muy oscuro, es durísimo, y es una de las que salta a mi cabeza cuando pienso en Romeo Muerto. Pues yo me voy a ir
hasta al comienzo del libro. Me voy a ir al comienzo del libro porque a mí es lo que más me impactó porque yo tenía en mente de que me iba a encontrar con Romeo muerto, algo parecido a lo que hace Keiko, ¿no? El dibujante este que también es español y que le gusta mucho a Sequeiros, por cierto. Eh, y yo pensaba que me iba a encontrar algo así como un género negro, pero cuando yo abro ese cómic enorme y encuentro, pues primero un noticiero crepuscular en el que hay un guiño a Buñuel, hay un guiño a Buñuel claro, ¿no? Y a un perro andaluz. Y después las viñetitas del noticiero tipo Frank Miller. Y Sí, abres esa segunda página donde te presenta la mala pena, totalmente decadente, lloviendo algo negro que no sabes muy bien lo que es, luego ya sabes que es orujo. Hay una procesión con penitentes flagelándose porque Sequeiros vivió en Sevilla, me imagino que de ahí le viene lo de haber metido la procesión y todo eso. Hay un tipo por ahí andando con el pene fuera, unos cuervos, perros abandonados, hay basura que vuela y se presenta a la ciudad, ¿no? Así como una especie de Gotham, pero una Gotham un escalón más abajo, todavía más infernal, con el seno picudo, el café misterio, un cine donde proyectan espinas de amor. Es que me parece que tiene cierta ironía. El golpetazo visual ese que te pega ahí, bomba, y que te descoloca como lector en el minuto uno, a mí me parece esas páginas totalmente excesivas en el que estoy seguro que ha puesto lo mejor de sí mismo, me parece prodigioso. Pero, o sea, una secuencia prodigiosa. increíble, Esa, ¿no? esa es mi Con un escena que... montón de figuritas de vecinos y vecinas mirando desde las ventanas, así, es un escenario súper sórdido, ¿eh? Sí, y además juega mucho con el lector, juega mucho con que tú eres el lector y estás ahí metido en el cómic. No sé, es que me parece de verdad una auténtica obra maestra. Si tú estás con tu propio punto de vista, como si estuvieras en uno de esos pisos y también pensando en tu propia sordidez, ¿no? Y en tus propias mierdas, claro que sí. Y Si es en esas dos que páginas, ahí también me impacta mucho probablemente la presentación de un personaje más de tapadillo de la historia. Se ve la puerta del hotel de Romeo y se ve una sombra eso en la segunda página, esa que se ve un poco la presentación de la ciudad con las procesiones, y se ve ahí en un rincón en medio de la oscuridad ese semblante triste de Romeo. Y luego lo destacan en una viñeta más abajo, es una pasada. ¿Y qué me decís de ese señor que está en la barra del bar obligado a ver a la mujer practicar sexo con un montón de gente mientras se alcoholiza? Ese Esa imagen es personaje, tremenda. ese es, personaje es Nostromo Quebranto, que es protagonista de una de las obras anteriores. Y es verdad, es que es súper retorcido. O sea, claro, muchas veces por eso yo no puedo evitar pensar en qué se siente estar en el pellejo de Santiago Sequeiros, ¿no? también yo creo que lo que debe haber vivido ese hombre en la barra de los bares, eh, Mm. y quiero decir en el infierno de la barra de los bares, ¿vale? Cuando un bar ya te está cerrando a las 4 o las 5 de la mañana y se ponen las conversaciones, tú ya no sabes ni de qué están hablando la gente, ni qué es lo que está pasando. Yo creo que ese infierno lo traslada totalmente al cómic. Sí, te pone un marco súper incómodo que te produce rechazo. Y él lo único que hace es todos los personajes que aparecen, digamos que pueden tener parte de las pulsiones del propio autor o igual de lo que es la propia humanidad, desde el punto de vista de pulsiones, instintos que no se pueden dominar, y eso pasa con todos los personajes, que cada uno arrastra su pequeño gran infierno. Y Es devastador. pese a todo lo que está contando, nos ha arrancado ahora algunas risas, ¿eh? Hombre, claro, claro, es cierto que eh, llega a rozar algo caricaturesco, o sea, también es el medio en el que se expresa.
Y es cierto que él, vamos, lo que está haciendo es casi un exorcizarse a sí mismo, no sé si lo he pronunciado bien, Sí. pero todos sus demonios están ahí. Y yo creo que a veces el plasmarlo a través del cómic es un lenguaje que permite la exageración y te llega de la exageración un poco a ese humor negro, hay un par de pasos. O sea que sí, sí. Esta obra es una catarsis. Muy bien, pues yo creo que es un buen punto final, ¿no? ¿Cómo lo veis ustedes? Sí, sí. Bueno, si hemos podido con Romeo Muerto, creo que podemos con todo. Ya podemos con cualquier obra. Bueno, pues vamos a poner el punto final aquí. Muchas gracias por haber estado aquí, Alfonso, un día más. Un placer y un gustazo, tío, como siempre. Y muchas gracias, Javi, por tus comentarios y por tus opiniones sobre este Romeo Muerto al que venías totalmente virgen. Sí, sí, y me he ido sodomizado. Bueno, y yo me despido. Aquí lo dejamos. Vamos a poner un poco de música y también vamos a poner un poco de música que tenga que ver con Romeo Muerto y que siga esta onda de turbiedad. Hasta pronto, hasta un nuevo programa de Qué grande es el cómic. Desaparecer y apagar la historia, vuelve del revés toda la memoria que preciso. Vibra el proyector, sales el encuadre, no habrá voz en off que esta historia narre. Si te vas, si te vas, si te vas, si te vas.